Bueno, ¿qué tal? Saludos. Vamos a realizar un primer ejercicio. En este primer ejercicio vamos a aplicar formato y fórmulas. Es decir, vamos a realizar a través de una factura o nota de remisión para la compra de materiales de construcción la aplicación de estos conceptos tan básicos que son los formatos y las fórmulas. Pero antes de iniciar, expliquemos algunos conceptos que considero son muy básicos y que son importantes, sobre todo para aquellas personas que no han utilizado para nada Excel o una hoja de cálculo. En este caso, uno de los conceptos más importantes es el concepto de celda. Cuando nos referimos a celdas, Excel trabaja en base a columnas y filas. Y cuando nos referimos a una celda, nos referimos a la intersección entre ambas. Por ejemplo, aquí estoy posicionado en la celda C2 y le puedo poner un valor. Cuando me refiero, por ejemplo, a la celda E4, le puedo poner otro valor. Cuando me refiero, por ejemplo, a otra celda, a la D8, me estoy refiriendo a esa celda y le puedo poner otro valor. Entonces, ese es el concepto de celda, y la celda es la que aparece resaltada. Entonces, ahora, dicho lo anterior del concepto de celda, vamos con el concepto también de los tipos de datos que maneja Excel. Excel maneja diversos tipos de datos, pero los tipos de datos que vamos a explicar a continuación son muy sencillos y son 4 tipos de datos. El primer tipo de datos es una cadena de caracteres que está conformado de puras letras o que inician sobre todo con letras. Por ejemplo, cuando ponemos aquí nombre del producto, esta celda que es B3 contiene un valor que es de cadena de caracteres, es decir, son letras y puede contener números, pero normalmente inician con letras. También Excel soporta el tipo de datos en una celda entero, y son valores enteros como 1, como 100, como 500, y por defecto todos los valores de tipo entero se alinean a la derecha. También Excel soporta el tipo de dato real o decimal, como por ejemplo 3.1416, que automáticamente también se alinea hacia la derecha. 12.7, que automáticamente se alinea hacia la derecha. Y por último, Excel también soporta un tipo de dato especial que se llama un tipo de dato lógico, que más adelante veremos, que en este caso pues es el verdadero. Aquí podemos poner verdadero, ahí está, mira, verdadero, o que puede ser también el falso. Son los tipos de datos lógicos, verdadero y falso. Entonces, en resumen, Excel maneja 4 tipos de datos básicos. Hay más tipos de datos que vamos a ver más adelante, como son el de fecha, el de hora, etcétera. Pero estos son los 4 tipos de datos básicos: cadena de caracteres, enteros, decimales y lógicos. Pero bueno, vamos a empezar a hacer ejercicio. Dicho lo anterior en relación a la explicación de celdas y a los tipos de datos, y el ejercicio nuevamente que quiero recordar es que vamos a hacer una factura o nota de remisión donde vamos a realizar la compra de materiales de construcción de una oficina. Para esto sencillamente vamos a realizar un encabezado en donde vamos a definir, por ejemplo, el nombre de la empresa, en este caso materiales de construcción Bob, y le vamos a poner nota de remisión, y en esta parte abajo le vamos a poner fecha, y le vamos a poner una fecha específica. Por ejemplo, le podemos poner 9 de septiembre de 2021, y le podemos poner también el folio, que en este caso le vamos a poner 001. Perfecto. Realizado lo anterior, entonces
vamos poniendo, por ejemplo, para una factura, pues necesitamos la descripción del producto. En este caso le ponemos descripción, también le ponemos el precio unitario del producto, le ponemos una cantidad que se requiere para ese producto y le ponemos el subtotal, que lo vamos a calcular a partir de una fórmula, que es donde vamos a empezar a utilizar pues unas pequeñas fórmulas muy básicas de igual manera. Entonces, para esto, por ejemplo, para la creación de una pequeña oficina, sencillamente, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos diferentes materiales, entre los cuales puede ser que necesitemos bloques, ¿verdad? Y para los bloques podemos ponerle un precio aproximado de 12 pesos y una cantidad de 1000. La fórmula del subtotal todavía no la vamos a aplicar. Vamos a ir agregando diversos productos, entre los cuales está también el cemento, que en este caso pudiera estar el precio en la actualidad 210, y necesitaríamos aproximadamente 30, 50, etcétera. También necesitaríamos cal, que en este caso pudiera estar a 110, y necesitaríamos aproximadamente la misma cantidad de cemento, pero lo vamos a variar un poquito. También necesitaríamos el polvo, que en este caso podríamos poner 8, podrían estar a 350 pesos mexicanos. Y también podríamos poner grava, que aproximadamente es lo mismo, con el precio también que puede ser el mismo. Y también aquí podríamos necesitar pues a ver, podríamos necesitar el Armex, que en este caso pudiera ser que necesitemos el precio unitario, por decir, podríamos considerar que está en 100 pesos o en 95, y consideramos unos 40 metros. Bueno, y así sucesivamente podemos ir agregando más materiales, ¿verdad? Referente a lo que estamos requiriendo en relación para la construcción de una oficina. En este caso, lo que requerimos aquí pues es crear una fórmula que nos haga el cálculo específico, y para eso vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a crear una hoja aquí adicional para que ustedes vean pues la forma como creamos fórmulas en Excel o en las hojas de cálculo. Y en las hojas de cálculo la manera de crear fórmulas es de manera muy sencilla. Yo puedo poner un valor aquí y poner otro valor aquí, y entonces si yo quisiera calcular el producto entre estos, tendría yo que hacer todas las fórmulas en las hojas de cálculo comienzan con el símbolo igual. Entonces tendría yo que poner esto es igual a la celda, ¿verdad? B2, que es donde se encuentra, por la multiplicación en las hojas de cálculo o en computación, siempre o en la mayoría de los casos va a ser el asterisco. Entonces, si yo quiero multiplicar este valor por entonces tendría yo que hacer la celda B2, que es la que lo contiene, por la celda C2, y en este caso sería de esta manera. Aquí está la fórmula de nueva cuenta, ¿verdad? B2 por C2, y me da el valor de 21. Si yo quisiera cambiar aquí el valor por 8, me daría 24, automáticamente se cambiaría. Y yo puedo hacer otra fórmula, suponiendo que tenemos aquí 45 y aquí el valor de 2, yo puedo hacer esta fórmula. Esto es igual a esto por esto entre 2, que en este caso sería la fórmula para calcular el triángulo rectángulo. Entonces sería el área de cálculo del triángulo rectángulo B3 por C3 entre 2.
y así puedo crear mis fórmulas que muchas veces es necesario deducir. Entonces aquí yo puedo de nueva cuenta poner un valor y aquí poner otro valor, y aquí puedo hacer por ejemplo una resta, es igual a esto menos el valor que tenemos aquí. Entonces esas son las fórmulas que podemos generar de manera inicial. Pero bueno, para lo que estamos realizando aquí, que es la nota de remisión o la factura, tenemos pues que realizar el cálculo de el subtotal. Y para realizar el cálculo del subtotal, pues la fórmula que se utiliza y hay que deducir, la verdad, es el precio unitario por la cantidad que me va a dar esto. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues sencillamente debo de decir, es igual a esto por esto. Es decir, en mi caso es C8 por D8, y entonces me va a dar esa cantidad. Si quiero hacer el siguiente, pues hago lo mismo, es igual a esto por esto, ¿verdad? Que es C9 por D9. Ahora, imaginemos que tenemos pues aquí 20 productos. Hacerlo de manera manual pues sería complicado, ¿verdad? Para eso pues podemos hacer la copia de la fórmula. Sencillamente lo que hacemos es nos posicionamos en la celda esta correspondiente, y en la esquina inferior derecha nos sale una cruz y la seleccionamos y la arrastramos. Eso automáticamente lo que hace es copiar la fórmula, no el valor. Copia la fórmula y ahí está, ¿verdad? Tenemos que ya copió automáticamente esa fórmula, y esa fórmula la baja hasta aquí. Y pues ya automáticamente está realizando el cálculo de 110 por 35, 8 por 350 y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos el subtotal de cada uno de estos productos en relación a la nota de remisión 001. Ahora bien, lo que vamos a hacer es también bajar nuestro total. Aquí necesitamos un total de, perdón, un subtotal. Necesitamos calcularlo aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la suma de esto, de todos estos conceptos? También necesitamos cuál es el IVA, que en este caso es del 16%. Y necesitamos el total. Y para eso pues necesitamos realizar el total. Y para realizar el total tenemos aquí una opción que es la autosuma. Y la autosuma pues viene siendo el símbolo de sigma, que sencillamente lo ubicamos, ¿verdad? Puede cambiar dependiendo de la versión que estemos utilizando. Y aquí le damos autosuma y automáticamente nos genera una función de suma del rango que va de este subtotal hasta este, y que ya nos lo especifica aquí. Y entonces únicamente le damos enter y pues ahí tenemos el subtotal, ¿sí? Que es la fórmula. Repito, sencillamente es el valor de la autosuma, que aquí es la que nos lo genera automáticamente. Le damos enter y eso es todo. Ahora necesitamos también calcular el IVA, y para el cálculo del IVA pues en este caso ustedes tienen que deducir la fórmula. Aquí pues como es el 16%, sencillamente tenemos que hacer el cálculo correspondiente en base al subtotal que tenemos, que es el 16% de este subtotal. Es decir, esto es igual al valor que tiene E14, que es el subtotal, por el 0.16%, que corresponde al 16% de mi subtotal. Y esto me va a dar ese valor. Ahora, lo único que nos falta es calcular el total, y para eso necesitamos otra fórmula. Y pues hacemos, el total será igual a mi subtotal que tenemos aquí, más el IVA que ya calculamos. Y sencillamente, pues eso es todo lo que pondríamos. Y como ya vemos, pues ya tenemos el total. Si aquí, por ejemplo, cambiamos y el precio unitario sube de precio, ¿verdad?, a 13 pesos el bloque, pues automáticamente cambia aquí el subtotal, y lógicamente cambia el subtotal
en esta parte el IVA y el total que el cliente tendría que pagar. Y bueno, esa es la parte de las fórmulas básicas de una hoja de cálculo. Ahora vamos a aplicar un poquito de los formatos. Y para aplicar un poquito de los formatos, pues lo que tendríamos que hacer pues serían varias cosas para empezar a que se vea un poquito estético. Lo primero que tendríamos que hacer es, vamos a ponerle aquí un poquito de estética con los bordes, y para eso seleccionamos esta área, ¿verdad? Y buscamos dónde están los bordes y le aplicamos todos los bordes de tal manera que quede de esta manera. Vamos a agregar un poquito de zoom, y aquí en esta parte hacemos también lo mismo para que quede de esta forma, un poquito más estético. Aquí lo que hacemos, pues agregarle negrita, vamos centrando, ¿verdad? Que queden centrados. Aquí también podríamos agregarle negritas, ¿sí? Para que también quede pues estético. Aquí otra de las cuestiones que podemos hacer es aplicar, pues como estamos hablando de cantidades y de monedas, pues en el caso del precio unitario es una moneda, hay que ubicar dónde está el tipo moneda, y pues ese es el que vamos a aplicar. Aquí seleccionamos el rango que estamos utilizando y aplicamos el tipo de moneda. Lo mismo hacemos para el subtotal. En este caso, como todos son de tipo moneda, pues buscamos la moneda y lo aplicamos de esta manera, de tal forma que pues todo tenga el formato de moneda correspondiente. Para el hecho de cantidad, pues aquí, para que se vea un poquito más estético, tendríamos que ponerle 2 decimales, que es como se maneja normalmente las cantidades, porque en ocasiones no necesariamente nos van a pedir, por ejemplo en caso de Armex puede ser que no sea de manera redondeada 40 metros, sino que pueden ser 40 metros y medio, o en el caso del polvo también y la grava puede ser que no sean necesariamente el precio, ¿verdad? que nos está pidiendo. Aquí nada más voy a hacer una corrección, porque el precio unitario tendría que ser aquí 350 y aquí 350, y aquí tendría que ser 8, me va a dar lo mismo, nada más estaba invertido. Entonces aquí, como estaba yo comentando, pues no necesariamente serían 8 metros de polvo o 8 metros de grava, puede ser 8 metros y medio, y aquí también puede ser 8 metros y medio, con lo cual pues aplicaríamos el formato ponerle 2 decimales. Hay que aumentarles los decimales, ubicamos también donde aumentamos los decimales, y también podemos reducir los decimales, pero en este caso hay que aumentarle a 2 decimales. Es únicamente darle doble clic y con eso pues ya tendríamos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues aquí nos hace falta que este título se centre, dejar un poquito más estético. Para eso lo que tenemos que realizar es sencillamente que este título, para que pueda estar centrado aquí, tenemos que seleccionar las 4 columnas en las cuales está esta nota de remisión, estas 4 columnas, y poner en la opción del combinado y centrado que tenemos aquí, y pues ahí automáticamente se combina o se fusiona y se centra. Lo mismo hacemos para el de abajo que dice nota de remisión, para que quede combinado y centrado, y sencillamente se hace lo correspondiente. Y lo que podemos hacer aquí también es incrementar el tamaño de la fuente. Materiales de construcción Bob lo podemos dejar también en negrita. En la nota de remisión también le podemos poner negrita. Si quieren incrementar un poquito la fuente, lo pueden realizar. Aquí también le podemos poner negrita, ¿verdad? Aquí en este caso, si lo quisiéramos mover aquí para que quede un poquito más estético, pues sencillamente, pues eso ya es una de las cosas que probablemente ya sepan, que es el control X para cortar y el control B para ponerlo aquí, y pues ya le aplicamos negrita. Como ustedes ven, pues ya en este caso ya quedó mi
mi nota de remisión. Si yo quiero agregar un producto aquí, sencillamente yo puedo pues darle e insertar toda una fila, y pues ahí se agrega una fila, suponiendo de que vamos a poner bovedilla para el techado. Aquí puedo considerar que el precio unitario de la bovedilla son 20 pesos. Ya está aplicado el formato como ustedes ven, y puedo poner aquí la cantidad, suponiendo que es un cuarto de 6 por 6 metros cuadrados, 6 por 6 metros cuadrados, es decir 36 metros cuadrados. Entonces ahí lo que me daría aproximadamente, pues probablemente sean 300 bovedillas. Es un cálculo, ¿verdad?, que probablemente no sea muy exacto, pero pues ahí tenemos 300 bovedillas. Y lo que podemos hacer aquí es nuevamente arrastrar esto, como ya lo vimos, o sencillamente le damos control C también, que es otra manera, y control V para pegar. Y pues como vemos, sencillamente todo ya se actualiza. Si lo estamos viendo, ¿verdad?, ya se actualizó absolutamente todo. Y pues si yo aquí la cal, aunque por un peso que se mueva, automáticamente todo se actualiza. Y bueno, como ven, ya tenemos realizado nuestro primer ejercicio en Excel, que es una nota de remisión, que es muy sencilla, donde aplicamos el uso de formato y algunas fórmulas muy básicas. Bueno, pues hasta aquí con este video, y nos vemos en el siguiente. Saludos, hasta luego.